Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Brian? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes nuevamente. Hola, ¿qué tal, Santino? Qué gusto poderte saludar a ti y a todos los hermanos peruanos. Un abrazo afectuoso a la distancia. Y sí, empezamos hablando un poco sobre el actual campeón del fútbol ecuatoriano, esta salida un poco extraña, ¿no? Que tuvo César Farías del combinado oriental. ¿Por qué digo extraña? Porque Aucas nunca había sido campeón en toda su historia. En 87 años de vida institucional, Aucas nunca salió campeón. Llega el venezolano Farías, hay una revolución interna del equipo, porque hay que decirlo así, por el tema indisciplina, muchos altibajos que tuvo el equipo, nunca tuvo regularidad, venían técnicos y lo que se criticaba desde el sector de la prensa era que reciclaban técnicos. Es decir, venían técnicos que fracasaban, se iban un tiempo y los volvían a contratar. Llega César Farías y cambia eso. Lo cambia porque le da una nueva cara al equipo, le da una nueva identidad, le da temperamento, que hay que decirlo así. Y arma un equipo que a priori uno decía, bueno, va a ser por lo menos animador, pero desde acá, te soy muy sincero, no es que creíamos realmente que Aucas iba a ser campeón del fútbol ecuatoriano. Lo fue consolidando con el pasar de los domingos, con el pasar de las semanas. Y claro, una vez que vimos que el conjunto de César Farías venía siendo sólido, uno decía, no, está para cosas importantes. Termina ganando aquella final contra Barcelona Sporting Club y César Farías se convierte en un técnico histórico para los hinchas orientales porque lo saca campeón, insisto, por primera vez en su historia. Luego, este año 2023, él arma el equipo. Sí, porque en el 2022 le dieron Armando y él se dio maderas para sacarlo campeón, pero acá en este año actual, él arma el equipo, él pide traer jugadores. En lo que sí creo que se equivocó Farías es que pidió mucho jugador que ya no venía bien, es decir, eran una moneda al aire y a lo mejor él creyó que con su cuerpo técnico los iba a recuperar, pero no fue así. Hablo de Rezabala, hablo de Alemán, hablo de Cabezas, que lastimosamente se ha lesionado mucho, y así podría seguir con una lista larga. La máquina Quintero, que fue tercero en el mundo con la selección sub-20. El caso es que Farías se termina yendo por un hecho puntual, y es que se fue de golpes contra un jugador de otro equipo. Esa es la situación. Antes, Farías ya venía con un dime y direte con la hinchada. Les había dicho que son gente repudiable, que había criticado mucho a la hinchada oriental. Y eso no le convenía porque enseguida la gente se le puso en contra, parte de la prensa también, y cuando se dio el hecho puntual contra un jugador del Delfín, allá en Manta, en donde el jugador, claro, sale de la cancha, lo termina tocando, Farías se cae, pero no reacciona bien el venezolano, porque se levanta y al momento de cuando se levanta, lo golpea arriba, lo golpea abajo y lo tumba. Eso provocó que sea sancionado en el fútbol ecuatoriano, lo cual era inminente la salida de César Farías. Y así es como se va. Ecuatoriano. Y algo raro que la gente del Aucas cuando se fue Farías. ¿Por qué? Porque siento que de alguna manera el hincha autista fue un poco ingrato también, porque sí, Farías se equivocó, pero a la final los terminó siendo campeones por primera vez en su historia. Farías también no tenía buenos antecedentes. Tengo entendido que en México no salió bien por un tema similar, en Bolivia lo propio por un tema similar. Entonces, esta es la situación en cuanto a César Farías y Sociedad Deportiva Aucas. Ahora, Brian, también es importante señalar que ahorita Aucas tiene otro técnico y también cómo le está yendo al Aucas con este nuevo técnico que tiene actualmente. Si mal no me equivoco, Brian, si no corrígeme, es Santiago Escobar, quien es nuevo técnico, ¿no? de Aucas, pero cómo le está yendo, cómo has visto al entrenador con el equipo y sobre todo, ¿no? El equipo cómo está reaccionando luego, obviamente, de esta salida, a pesar que ya ha sido unos cuantos meses atrás
una salida estrepitosa para Farías y obviamente queda marcado, ¿no? Esa situación también dentro del club. Sí, bueno, a ver, estás en lo correcto. El actual técnico de Sociedad Deportiva Aucas es Santiago El Sachi Escobar, hombre conocido del ámbito local. El último equipo que dirigió en el Ecuador fue Universidad Católica, que lo hizo bastante bien. Le hizo un equipo que peleaba en los puestos de arriba, si bien a Católica se le cuestionó el hecho de que no haya podido llegar a jugar la final porque estuvo muy cerquita, ¿ah? Pero es la Católica. Acá la Universidad Católica es un equipo animador, no pasa más allá de aquello. Pero sí, cuando estuvo el Sánchez Escobar, demostró ser un equipo con identidad. Es un técnico que conoce muy bien al futbolista ecuatoriano, conoce bien el medio. Se fue el Sachi y es una buena opción la que ha tomado Sociedad Deportiva Aucas para que dirija al conjunto oriental. Hasta el momento no te sabría decir cómo le va, porque recordemos que el fútbol ecuatoriano está paralizado. Recién el 4 de agosto arranca la segunda etapa. Ahora los equipos se encuentran en pretemporada, ¿no? Independiente del Valle, por ejemplo, se fue a Europa. El día de ayer jugó la final, si se quiere, este torneo amistoso, un poco oficial que lo quiso hacer la UEFA y Conmebol contra el Sevilla, ¿no? El ganador de la Sudamericana con el campeón de la UEFA Europa League. Entonces, los equipos acá en Ecuador también se están preparando puertas adentro, ¿no? El campeonato, insisto, o más bien la segunda parte del campeonato ecuatoriano arranca el 4 de agosto y ahí es donde lo vamos a ver a Aucas de Sánchez Escobar, porque ahora mismo tuvo 1 o 2 partidos amistosos, pero no es una vara como para ya medirlo, ¿no? Así que el 4 de agosto vamos a ver cómo lo termina de ensamblar Escobar a este equipo de Sociedad Deportiva Aucas. Recordemos que el ganador de la primera etapa fue Independiente del Valle. Está esperando al otro finalista para medirse en el mes de noviembre. Y es importante todo lo que está manifestando, ¿no, Brian? Porque, como bien lo digo, esto es algo que va a tener que, con lo que va a tener que sobrellevar el equipo luego de esta mala acción también de parte de César Farías. Y claro, a pesar que la ha estado yendo bien en Aucas y con esta salida estrepitosa que ha tenido, ya es un poco de mancha que tiene también el técnico, ¿no? No solamente a nivel de fútbol ecuatoriano, sino a nivel internacional. Y más aún por lo que también ha venido pasando en distintos equipos o selecciones donde él ha sido técnico, ¿no? Tú mencionabas a Bolivia, que tampoco le fue bien en Bolivia y realmente en Ecuador fue en donde le fue mucho mejor, como tú bien lo dices, haciendo una campaña impresionante con Aucas, pero claro, estas cosas siempre se dejan ver de mala manera y obviamente cómo queda también Farías es penoso, penoso lo que pasó, ¿no? Muy bien, entonces la continuamos, ¿no? Ya metiéndonos ahora en materia de selección ecuatoriana de fútbol. Exacto. El mes anterior, en el mes de junio, Ecuador tuvo 2 partidos preparatorios, el uno con Bolivia y el otro contra Costa Rica. 2 victorias para la selección tricolor. Contra Bolivia fue victoria 1-0 y contra Costa Rica victoria por 3 tantos a 1, ¿no? Contra Costa Rica. Ecuador que viene bastante ilusionado por esta nueva camada de jóvenes, ¿no? Aún como que nos queda un poquito más por ver que pueda realizar Félix Sánchez, que es el flamante técnico de la selección ecuatoriana, pero sinceramente desde Ecuador hay mucho, le tenemos bastante fe, por así decirlo, ¿no? A este equipo de jóvenes, sobre todo, ¿dónde pasa? Y eso se pudo ver incluso en los amistosos, si bien Ecuador marcó goles y ganó sus 2 partidos, pero ¿por dónde pasa el tema de la preocupación, si se quiere, en la selección ecuatoriana de fútbol? Es arriba, es en la delantera. Si no es Egner Valencia, Ecuador no tiene a otro jugador que logre ocupar a cartacabal esa ubicación. Es decir, en el sistema defensivo desde los arqueros, Ecuador tiene recambio, porque está la Araña Ramírez de Independiente del Valle, hay otros chicos también jóvenes como Napa de Melec, que se vienen postulando bastante bien en el arco ecuatoriano. En el sistema defensivo, hoy creo que por primera vez en toda la historia, Ecuador tiene defensores centrales para escoger y que además están en el exterior. Le digo rápidamente, Pacho, que está jugando en Alemania, flamante contratación del Frankfurt.
Está Piero Hincapié, jugador del Bayer Leverkusen, que también está en Alemania. Arboleda, que juega en el San Pablo de Brasil. Lo tenemos a Jackson Poroso, que juega en la primera división de Francia. Y así le puedo seguir mencionando. Es decir, Ecuador tiene una camada importante, la llamada generación dorada, que genera bastante expectativa para la próxima Copa América, sobre todo. Y claro, pensando en eliminatorias, más allá de que Ecuador empieza con menos tres, ustedes recordarán por este problema con la nacionalidad de Byron Castillo, de ser ecuatoriano, es colombiano, Ecuador termina con -3 estas eliminatorias. Es decir, hoy Ecuador es último ya de las eliminatorias. Pase lo que Pero pase, ¿no? con Pase lo que esta nueva pase. metodología, ¿sí? Sí, pase lo que pase, digo, de repente si es que pueda ganar su Sí, primer partido, igual estaría restándole -3 puntos y como tú lo dices, no estaría empezando último en las eliminatorias y es complicado empezar de esa forma, último claro. y con 3 puntos menos. No, por supuesto. Y mire que empezamos con Argentina en Argentina. Y es decir, que si perdemos, ¿qué sería? -6. Así es. Luego recibimos a Uruguay. Si lo ganamos a Uruguay, -3. Es decir, Ecuador la tiene cuenta hacer las eliminatorias, pero con la nueva metodología de que hay más cupos, no de 10, hay 6 cupos y tiene que bien la Copa del Mundo. Aquí hablamos bien de la Copa América, que se va a jugar en Estados Unidos. De que ya es hora de apuntar a ganar un torneo. Si no es con estos muchachos, no decimos acá en Ecuador. Está en la cancha ni hablar porque ha hecho Moisés Caicedo en el Brighton. Se habla de que el Chelsea quiere pagar alrededor de $90 millones, el Brighton quiere 120. Bueno, vamos a ver en qué termina la novela. Y tenemos más jugadores, ¿no? Lo del mismo Kendry Páez, que fue vendido por 20 millones al Chelsea. Está también Cifuentes, que parece que se va a ir al fútbol de Escocia, y así le puedo seguir mencionando, ¿no? Alan Franco, que vuelve al fútbol brasileño. Ecuador tiene una muy buena camada. ¿Dónde pasa la preocupación? Arriba, porque si no está Egner Valencia, no hay nadie más. La Ujú. esperanza por ahí puede estar en Leo Campana, que ahora es compañero de Leo Messi en el Inter Miami, pero que con la selección como que no tiene espacio todavía. Pero ese es el diagnóstico que se le hace, Santino, hasta el momento a la selección. Tenemos futuro, tenemos material, hay materia prima, pero la cosa está por arriba. Dios no quiera no se lesione Egner Valencia porque no tendríamos quien defina. Así es, Brian. Ahora, justamente, ya yéndonos también a otros temas que también es importante tocarlos, hablaba de la Copa Sudamericana. Ayer Emelec empató 0-0 contra Sporting Cristal y esto le permite ir a la siguiente fase de la Copa Sudamericana gracias al gol de visita que obtuvo Emelec ya hace una semana atrás, ¿no? Cuando sostuvo su primer encuentro de ida ante Sporting Cristal aquí en el Estadio Nacional. ¿Qué se puede esperar ahora de Melec en esta siguiente fase de la Copa Sudamericana, Brian? Donde seguramente Melec también tiene cosas que corregir, pero ya consiguió el primer objetivo, que es pasar a la siguiente fase de este torneo. Les soy muy sincero, Santino, todo lo que venga de acá en adelante para Melec ya es una victoria, ya es ganancia. Sporting Cristal acaba de perder con uno de los peores equipos ecuatorianos de la actualidad. Le hablo de esta temporada, ojo, Emelec es un grande del Ecuador, claro que sí, pero en este año Emelec, gracias a este partido, a esta llave con Sporting Cristal, salvó el semestre, porque Emelec está en zona de descenso, está en los puestos bajos. Entonces, el haberle ganado Sporting, de hecho desde acá, desde la prensa Ujú. ecuatoriana, para nosotros el favorito era Sporting Cristal, porque Melec no venía bien. ¿Cómo está Sporting Cristal en la liga peruana, Santino? Por ejemplo, Sporting Cristal ahorita está en los primeros puestos del torneo local, ¿no? Ahorita se está jugando torneo clausura y está en uno de los primeros puestos del torneo. Es uno de los equipos que justamente, como tú también me lo preguntas, es uno de los equipos que está apostando a ganar el torneo clausura por estar dentro de los primeros puestos de la tabla de posiciones. Y claro, ahí podemos decir, como un equipo que está primera en la tabla de posiciones o primero en la tabla de posiciones no pudo hacer un buen papel o un buen partido ante Melec, que como tú lo estás comentando está en la parte baja de la tabla de posiciones del torneo ecuatoriano. Es algo inconcebible seguramente, pero así es, ¿no? Así es. Y como no sé, Brian, que contigo lo habré comentado anteriormente, pero hay un problema aquí en el fútbol peruano, ¿no? Y es que todos se Sí. refuerzan por
hacer una buena campaña en el torneo local, pero dejan y descuidan mucho el torneo internacional. Y eso no ha pasado solamente por este año, por esta copa, sino ya viene pasando anteriormente en los distintos torneos internacionales donde los equipos peruanos han pasado, ¿no? No, totalmente. Y acá hago una crítica constructiva a ustedes como peruanos. Eh, Debe cambiar el fútbol peruano desde la base, desde adentro. En Ecuador se empieza a ver un cambio desde la base y gracias a quien a Independiente del Valle. Y muchos equipos empiezan a emular eso también. Ojo con Orense, el equipo machaleño que está trabajando también las divisiones formativas, lo propio Liga Deportiva Universitaria. Hay mucho jugador ecuatoriano que está yéndose jovencito ya a Europa y los que se quedan potencian al torneo y potencian la selección y no solo la de mayor, sino también las formativas, cosa que Perú no está teniendo. Lo escuchaba hace poco una entrevista de Ricardo el Tigre Gareca, que fue su seleccionador, y él hacía esta crítica. Hay mucho que trabajar. Entonces hay que ver eso, porque Santino, es inconcebible que Sporting Cristal, siendo uno de los mejores equipos peruanos, haya sido doblegado o haya caído o haya sido eliminado por Emelec. Emelec acá está siendo muy criticado porque no le hace gol ni al arco iris. Emelec está peleando por mantener la categoría. Y en esta segunda etapa le apuntarán a eso, a tratar de salir de la zona baja del campeonato. Y habla de la diferencia que está viendo actualmente del fútbol local con el fútbol peruano. Acá se habla, ¿no? En la prensa de que miren el fútbol peruano cómo está, al punto de que Carlitos Garcés es figura ya, al punto de que Santiago Jordana en el Cienciano Concélico es figura, creo que es el goleador. Así Cuando es. acá le digo jugadores, hay 5 de 10, le digo. Sí, como tú bien lo dices, ¿no? Es lamentable lo que estamos o está sucediendo aquí en el país y esto no viene desde ahora, ¿no? Sino este es un problema que siempre se ha hablado, se ha criticado, pero no hay cambio. Y como tú lo dices, tiene que cambiar las bases. Y mientras que las bases no cambien aquí, lamentablemente vamos a seguir pasando y eso es lo que yo pienso, ¿no? Vergüenza a nivel internacional y claro. Una cosa es la selección y otra cosa son los equipos, porque la selección siempre ha sido una isla cuando ha participado ya sea Copa Américas o eliminatorias, que creo que le ha ido en buena manera bien con Ricardo Gareca, pero vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, pero claro, y seguramente en Ecuador, Brian, allá también se hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Qué puede estar pasando en el fútbol peruano? Que los equipos que Sí. están yendo a representarnos no están dando la talla y no dan la talla hace muchos años. No, totalmente. Los peruanos, hay que decirlo, en cuanto a torneos Conmebol, hace rato que dejaron de competir, Santino, y la crítica que llegue a todos para que esto logre cambiar. Porque el equipo peruano está para participar, más no para competir. Cosa que hace poquito lo hacían los colombianos y hace nada, o más bien en la actualidad lo estamos haciendo nosotros los ecuatorianos, los equipos ecuatorianos. Independiente en la Libertadores, Liga y Emelec en la Sudamericana, y estamos ahí, ¿no? Que como insisto, hace poquito eso hacían los colombianos, que nos metemos entre los brasileños, los argentinos, los uruguayos, pero ¿y el resto? ¿Dónde está Venezuela? ¿Dónde está Bolivia? ¿Dónde está Perú? Paraguay incluso ha bajado bastante. Chile, como que quiere, pero no tanto. No digo que Ecuador esté ya en el grupo de la mesa grande con los argentinos, brasileños y uruguayos. No, ellos son aparte, los tres son aparte. En un segundo orden, hace poquito estaba Colombia, creo que ya equiparamos con Ecuador. Y por ahí, un poquito más abajo, pongo a Chile, a Paraguay, si se quiere Perú por haber clasificado con Gareca la última Copa del Mundo, pero en cuanto a selección, pero en cuanto a equipos, ¿cuándo fue el último equipo que ganó un torneo Conmebol de Perú? Me parece que el Cienciano, usted me corrige, Santino. Eso fue en el año 2004, en la Recopa que ganó justamente con Boca Juniors, que se juega en Pero estoy en Estados lo Unidos. correcto, fue el último, ¿verdad? Así es, el único y el último equipo peruano que ha conseguido un torneo Mire, internacional. ¿y cuánto ha pasado, no? ¿Cuánto ha pasado? Ahora mismo nosotros estamos muy pendientes del fútbol peruano. ¿Sabe por qué también? Porque el día de mañana llega su goleador histórico y hay Paolo. muchas expectativas. Y acá también quisiera un poquito preguntarle a usted, cambiar un poco, perdón que le cambie un poquito el orden del día, pero sí quisiera conocer cómo desde Perú analizan este fichaje de Paolo Guerrero con Liga Deportiva Universitaria.
Mira, Y para luego, él, claro, le doy yo el feedback de cómo lo estamos viendo acá. aquí estamos viéndolo de buena manera y lo hemos recibido también de buena manera, porque si bien es cierto, es uno de los pilares fundamentales dentro de la selección, ¿no? Muy aparte, ¿no? A pesar de la edad, que siempre la edad es un factor importante, digamos, ¿no? En todo futbolista, ya sea en equipos o en selecciones, yo creo que también esta contratación que le ha hecho LDU a Paolo Guerrero va a generar en él un cambio importante, ya sea en lo futbolístico, sobre todo en su nivel futbolístico, para que pueda nuevamente estar, digamos, en la forma como en la que se vio anteriormente, ¿no? Y eso es importante para él y obviamente para la selección, que seguramente Juan Reynoso lo va a convocar de nuevo para el inicio de las eliminatorias, ¿no? Pero es una oportunidad única para Paolo, obviamente, como te digo, de la edad que tiene Paolo, es muy difícil seguir jugando fútbol, pero gracias a esta oportunidad que se le está dando, ojalá que pueda darse las posibilidades de que pueda jugar y que pueda mostrarse, eso sobre todo, ¿no? Que se pueda mostrar. Sí, y acá sinceramente hay un 50-50, le digo. 50% lo ven con buenos ojos. A ver, nadie puede negar la calidad de Paolo Guerrero, porque si Paolo tenía pasaporte brasileño, hace rato hubiese jugado en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Bayern. Bueno, en el Bayern estuvo, ¿no? No tuvo muy. Me parece que mejor le fue en el Hamburgo. Pero imagínese, siendo peruano, lo que consiguió, me acuerdo también de Pizarro, ¿no? Que fueron ahí contemporáneos, pero Paolo un jugadorazo, y acá en Ecuador lo sabemos de eso. Pero ¿por qué hay un poco de resistencia por el tema de la edad? Uh Claro, -huh. 39 años, casi 40, ingresa en el ocaso de su carrera, pero ni siquiera eso, porque acá en el fútbol ecuatoriano han venido bastantes mayores y han triunfado. Más la cuestión pasa, le digo, por el tema de las lesiones y por cómo se termina yendo de Racing. Porque en Racing, si la memoria no me falla, marcó apenas 3 goles Así es. y no mucho más. Y viene lesionado y en los últimos 2 años me parece que marcó como 6 goles nada más. Entonces, por ahí pasa la situación. Ahora, si usted me pregunta a mí, Santino, ¿qué me parece el fichaje de Paolo? Para mí es un fichajazo. Para mí es una muy buena contratación la que hace Liga Deportiva Universitaria y siento que se van a potenciar los dos, siento que van a ganar los dos, porque usted dice, Paolo va a ser convocado para el inicio de estas nuevas eliminatorias y a Liga le viene bien eso, porque Liga le va a dar rodaje, tal vez no esté los 90 minutos, tal vez no esté todos los partidos, pero cuando esté, siento que va a ser importante para Liga, porque Liga tiene un equipo como Renato Ibarra, que es seleccionado de Ecuador, Alexander Alvarado, en definitiva, bueno, tiene gente que lo rodea bien y que lo que le faltaba a Liga era alguien que defina. A Paolo acá no se lo va a pedir que corra, no se le va a pedir que dé una mano en defensiva, se le va a pedir que se quede en su zona de confort, donde es letal. Y ahí, en la 5:50, en el área, que la sepa definir, que la empuje, que es lo que no ha tenido Liga. Entonces, siento que es un buen fichaje, esto es una opinión muy personal, y siento que se van a potenciar los dos. De hecho, Liga le apunta a ganar o llegar lejos en esta Copa Sudamericana con Paolo Guerrero. Y vamos a ver, ¿no? Si es que eso también funciona para Paolo Guerrero, sobre todo, y estar en un torneo internacional, porque ya lo hizo también anteriormente contra Corinthians cuando se jugó en la final del Mundial de Clubes, ¿no? Anotando uno de los goles que le permitieron a Corinthians levantar el Claro. título Mundial de Clubes. Y vamos a ver qué es lo que sucede también en estas copas internacionales, justamente con LDU de Quito, y ojalá que, claro está, el nivel de Paolo pueda regresar, porque claro, es una pieza importante y fundamental dentro de la selección, y como tú lo acabas de decir, Brian, también va a ser una pieza importante dentro de Liga Deportiva Universitaria de Quito, ¿no? Y eso obviamente va a favorecer tanto al club como a Paolo. Sí, totalmente. Acá ya se está hablando mucho de su presentación. Tengo entendido que lo presentan el día de mañana. Mañana viernes 21 de julio es oficial la presentación de Paolo Guerrero, entre eso de las 4 o 5 de la tarde, hora local, acá en la capital. Se va a estar presentando a el forward peruano en Liga Deportiva Universitaria en el estadio Rodrigo Paz Delgado, mejor conocido como Casablanca. Esperemos que Liga le logre sacar provecho también a Paolo, no solo en cuanto a lo futbolístico, sino también en cuanto a marketing. ¿Por qué motivo? Porque Paolo es Paolo, o sea, acá nosotros, insisto, somos conscientes del delantero que es. Y es obvio que va a llamar gente al estadio, es obvio que va a vender camisetas. La cosa va a pasar por cómo la gente de marketing de Liga también se mueva.
Mire que Independiente del Valle le sacó bastante provecho a Marcelo Moreno Martins, como el bombardero de los Andes, el delantero goleador de Bolivia, y lo propio esperamos que haga Liga. Actualmente el campeonato ecuatoriano se va a poner bonito para esta segunda etapa, porque mire qué jugadores están en el torneo. Dos jugadores, dos artilleros de selección, ni más ni menos, que es Marcelo Moreno Martins y Pablo Guerrero. Así es, el campeonato allá en Ecuador se va a poner muy interesante para esta segunda parte y seguramente vamos a tener muchísimas novedades de Pablo Guerrero, cómo le vaya y obviamente él cuando sean las convocatorias para las eliminatorias también seguramente lo vamos a poder ver si es que Reynoso puede o decide no tenerlo dentro de las filas de los jugadores que van a afrontar esta nueva eliminatoria para el siguiente mundial. Brian, yo te agradezco mucho este tiempo que te has tomado para hablar un poco de varios temas importantes como la selección, Aucas, LDU, Paolo Guerrero, y seguramente vamos a ir hablando más sobre lo de Paolo Guerrero, que como tú bien lo dices, mañana ya se presenta oficialmente con LDU de Quito. Así es que nuevamente, Brian, muchísimas gracias y vamos a estar atentos a lo que sucede el día de mañana con Paolo Guerrero también. Por supuesto, muchísimas gracias siempre por la invitación, Santino. Un abrazo grande para ti, para todos los hermanos peruanos. Atención, esperamos acá y insisto, tenemos bastante expectativa de lo que pueda hacer Paolo Guerrero con Liga Deportiva Universitaria. De esto y mucho más, seguramente ya nos estaremos enlazando más adelante. Así que muchísimas gracias por la invitación. Abrazo grande a la distancia. Listo, Brian, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.